Bienvenidos, bienvenidas otra vez a este resumen que hacemos los días viernes, el resumen de la lección de la escuela sabática que hemos tenido esta semana. Es viernes 4 de junio y mañana estaré predicando en la iglesia central de Irving, Texas. Estaré compartiendo el mensaje de verdad presente para este tiempo del fin. De manera que estamos invitando a todos los hermanos y hermanas que escuchan el programa de la radio, ya sea en la 990M o por el internet, y que vivan aquí en Dallas, Texas y sus alrededores, o los que miran el canal 52.7 y no han venido a visitar nuestra iglesia, les estamos invitando para que vengan y adoremos juntos mañana a nuestro Dios. Será un día muy especial, donde Dios va a ministrar nuestras vidas, donde vamos a ser, hermanos, alimentados con su palabra, a crecer espiritualmente. Así que no se pierdan esta bendición, viniendo mañana a la iglesia central de Irving, Texas, desde las 9 en punto de la mañana. Pero esta invitación también la extiendo para que visite las otras iglesias, como es la iglesia de Fort Worth, Texas, la de San Antonio, la de Houston e igualmente la de Fairfield y Corsicana. Les animamos a que nos llamen para hacerles llegar la dirección si la necesitan al 214-881-4029. Aprovecho para desearle de antemano un feliz sábado a todos, porque están por llegar esas horas sagradas. Algunos ya están en ellas, dependiendo del lugar donde vivan. Mi llamado es a que, hermanos, busquemos de verdad estrechar más nuestra relación con el Señor en este santo sábado. Este resumen ahora lo voy a hacer con mis hermanos José Flores y Benjamín Álvarez, a quienes les doy la bienvenida. Hermano José, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por invitarnos a compartir la palabra de Dios a través de estos lindos medios que el Señor ha provisto para nosotros, ¿verdad? Y para que sean de bendición a cada uno de donde llega esta señal a través de todo el mundo. Muchas gracias. Amén. Hermano Benjamín, bienvenido. Gracias, pastor. Igual también bendecido por todos los privilegios que Dios nos da. Somos inmerecedores de estos privilegios y gracias porque Dios nos hace partícipes de estos programas como el de la escuela sabática, y felices porque ya viene el sábado. Vamos a descansar de nuestras faenas materiales y también vamos a dedicarnos a la oración, a la meditación, al estudio de la palabra de Dios, así que muy feliz por eso. Amén. Y quiero cerrar la semana dándole las gracias a todos aquellos que atendieron el llamado cada día para apoyarnos económicamente para que hagamos realidad ese proyecto misionero de la construcción del centro de estilo de vida. Gracias a todos los que estuvieron enviando ofrendas, diezmos, donaciones por medio de Cele, la aplicación esa que es por teléfono, a los que lo hicieron vía PayPal, a los que fueron directamente al banco, lo mandaron por correo, a los que nos llamaron pidiendo que se lo sacáramos de la tarjeta de débito o nos pidieron información para mandarla por RIA, Western Union, MoneyGram. Bueno, todos los que atendieron el llamado esta semana, queremos darles las gracias. No fueron muchos, ni fueron grandes cantidades, pero nosotros estamos muy agradecidos porque con esos poquitos o con esas pocas personas que responden, Dios se manifiesta, Dios se glorifica y nos hace ver que finalmente el poder lo tiene Él para multiplicar esos recursos. Pero de verdad, mi agradecimiento profundo para todos ustedes. Y la puerta está abierta para todo aquel que se quiera unir. El número para llamar es 214-881-4029 o el WhatsApp más 1-214-881-4029 para que ustedes puedan obtener información de cómo pueden enviar esos recursos. Su servidor les va a contestar y bueno, juntos, ustedes y nosotros y el poder de Dios obrando, haremos realidad este proyecto. Vamos a orar para pedir la bendición para el resumen de hoy. Hermano Flores, si quiere orar usted, por favor. Sí, claro. Querido Dios y amante Padre Celestial, Amén. Te agradecemos, Señor, porque todavía nos permite ser llamados tus hijos. Amén. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, de que tu pensamiento, tu Espíritu Santo llegue a nosotros, Señor, y nos alcance tu sabiduría, el poder de lo alto,
tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos una bendición también para todos los que están presentes en espíritu, Señor, sintonizando estos medios, para que también tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones. Danos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús te la pedimos. Amén. Amén. Interesante lección, hermanos, la que tuvimos esta semana sobre la rendición del apóstol Pablo. Hay puntos importantes este día que queremos destacar de lo que ha sido esta lección. Y mis hermanos que están aquí conmigo tendrán 2 puntos cada uno para tratar en su respectivo orden. Y vamos a comenzar con el hermano Benjamín, que nos diga qué es lo que él encontró en esta lección como un punto importante que vale la pena tocar ahora. Sí, como es sabido de todos, hemos estado estudiando la rendición de Saulo, que luego se llamó Pablo. Y la primera pregunta que nos hacía ahí en el repaso personal del viernes es en cuanto a en qué áreas de la vida podríamos estar golpeándonos contra los pinchazos de la conciencia. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué es eso de los pinchazos de la conciencia? Y la respuesta la podemos ver ahí en Hechos 9:5, en la última parte del versículo. Y dice Hechos 9:5, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Así que por eso es que la pregunta se traza de esa forma, dando pinchazos contra los pinchazos de la conciencia. Y eso fue en el caso de Saulo, cuando cayó, y valdría hacer la aclaración, no sé si ya se hizo, de que la creencia es de que cayó de un caballo, aunque la Biblia nunca menciona que fue un caballo, nada más menciona que cayó a tierra y fue tan estrepitosa la caída y la luz que lo cegó, que pues cayó a tierra directamente y luego quedó ciego y tuvo que ser tratado por Ananías, como hemos visto en la lección. Entonces, el problema de Pablo, cuando estudiamos el día domingo, es de que él dice no tenía razón para ser incrédulo y daba coces contra el aguijón, o sea, se resistía y la conciencia lo mantenía inquieto porque él había presenciado la muerte o la tortura de muchos cristianos. Pablo era como una especie de cazacristianos. Aunque la Biblia no registra que él haya matado a algún cristiano, pero consintió, al menos dice que la Biblia que consintió en la muerte de Esteban. Y a lo mejor había consentido en la muerte de otros cristianos antes, tal vez apedreados o torturados de alguna forma. Entonces Pablo tenía mucha evidencia de lo que era el cristianismo, así que la conciencia no lo dejaba tranquilo al recordar la forma como aquellos cristianos habían muerto. Muchos de ellos morían fieles a pesar de las torturas, del maltrato, y pues esa era una manera abrumadora que Dios había usado para convencer a Saulo, que después se convirtió en Pablo. Muchos de nosotros podemos estar dando coces contra el aguijón o pinchazos de la conciencia cuando una parte de nuestra vida sabemos que no está bien, y seguimos y persistimos en ella a pesar de las evidencias que Dios nos ha dado en cuanto a cómo debe ser nuestra manera de vivir. O alguien tal vez que no conoce la verdad, ya sabe que el sábado es el día del Señor, pero se resiste y se resiste y no se deja que Dios lo convenza o lo convierta, y se resiste y prefiere mejor escuchar las tradiciones de los hombres como el domingo y no hacer caso a la voluntad de Dios, que debe ser el guardar el día sábado. Sí, así trabaja el Señor, hermanos, poniendo convicciones. Me recuerdo una persona me llamó un día y me dijo, ya me convencí, me dijo, de que ustedes están en lo cierto, me dice. He estado todo este tiempo oyéndolos, mirándolos, y lo que he hecho es resistirme. Pero no, dice, creo que debo aceptar, dice. Debo aceptar de que estoy mal con estar resistiendo algo que tiene tanta evidencia de que pues realmente el Señor lo respalda. Así, hermanos, Dios trabaja con todos los que en algún momento hemos dudado, somos incrédulos de algo. El Espíritu Santo no nos deja tranquilos
y nos redarguye. Ojalá que pues no vayamos a dejar pasar, hermanos, esa voz del Espíritu Santo que nos redarguya, pues no haciéndole caso, sino que más bien ya de una vez, como Pablo, ya nos humillemos y nos dejemos guiar. ¿Qué más encontró usted, hermano Flores, de interesante en esta lección? Sí, pastor, aquí la pregunta número 2. Dice, ¿cómo puedo yo estar siendo, dice exactamente así, en mi esfera de contactos, a quienes podría estar en peligro de subestimar? Nosotros, pastor, como humanos siempre miramos quién puede ser un buen candidato para el reino de los cielos, o incluso para ser miembro de nuestra iglesia. Si vemos a alguien en la calle que está, por ejemplo, sumido en la drogadicción o en la prostitución, nunca lo vislumbramos como un miembro de nuestra iglesia. Pero qué chasco nos vamos a llevar en el cielo, porque dice que nos llevaremos sorpresas. Y recuerdo ahora una anécdota de tiempo pasado. Un hermano decía que nos vamos a llevar sorpresas, porque imaginémonos, como decía el hermano aquí, cuando consistió o dio su voto de aprobación para que sacrificaran a Esteban, ¿verdad? Seguramente él decía humanamente, y en algún momento yo también pensé que así sería, que Esteban le diría al Señor, Señor, ¿por qué está Saulo aquí? ¿Por qué? Mira, todavía me está persiguiendo, hasta acá me vino a perseguir, ¿verdad? Pero realmente no, porque recordemos que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Pues es el mismo Espíritu que Cristo Jesús tenía. Cristo Jesús en la cruz del Calvario dice en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás estaba ahí Nicodemo. Bueno, quizás estaba Nicodemo. Nicodemo era parte del Sanedrín. Nos dice en Hechos 6:7 que muchos de los sacerdotes se habían convertido para ser parte de la fe. Y en ese tiempo de persecución, donde Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, dice, en este tiempo de peligro, Nicodemo confesó sin temor su fe en el Salvador crucificado. Nicodemo era miembro del Sanedrín y con otros había sido conmovido por la enseñanza de Jesús. Al presenciar las maravillosas obras de Cristo, se había apoderado de él la convicción de que Cristo era el enviado de Dios. Después, en su crucifixión, dice que él con su dinero, él y José de Arimatea tomaron el cuerpo de Jesús y le dieron sepultura. Pero en ese tiempo de persecución, a Nicodemo ya no le importó nada. Y Jesús había hecho una oración por él. Pero recordemos que también en Hechos 7:60, si lo quieren buscar, dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado por aquellos hombres y que Saulo estaba enfrente de él, dice que él también dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así es que volviendo a la ilustración que había puesto al principio, que alguien dijo una vez que Esteban iba a acusar a Saulo delante del Señor, mira, Señor, todavía me está persiguiendo. Creo que Esteban va a decir, gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. Porque gracias a esa oración, ahora Pablo estará también en el cielo. Pero no solamente eso, sino que el Señor le dirá, mira, y aparte de eso, mira todo el trabajo que hizo. Es bien interesante que nosotros amamos a quienes nos aman, pero miren lo que dice la lección. Cualquier persona que miremos en la calle o en el mundo, aunque esté bajo una apariencia de odio y desprecio, o aún de crimen y degradación, puede ocultar un alma a la que la misericordia de Cristo rescatará y que relucirá como gema en la corona del Redentor. Así es que, hermanos, ¿quién es digno de estar delante de Dios? Toda aquella alma que acepte los méritos de Cristo Jesús. Y en esa instancia o en ese contexto, invito a que todos miremos en cualquier ser humano una gema para el reino de los cielos, así como lo hizo Esteban, así como lo hizo Cristo Jesús, y así como después Pablo fue un ejemplo para todos los creyentes. Amén. A mí, hermanos, me llamó bastante la atención este punto, y es el hecho de que como Dios
puede estar buscando humillarme para convertirme en un instrumento más efectivo. Porque, hermanos, para que nosotros seamos efectivos en la obra de Dios, la humildad es indispensable. La arrogancia, el orgullo, el presumir, hermanos, eso de nada sirve. Y podemos ser ante los hombres aparentemente pues muy listos, muy hábiles y ser reconocidos, pero Dios no nos va a probar. Así que nosotros miramos en el caso de Pablo cómo para él ser más efectivo en la obra, Dios hizo que experimentara la humildad. Miren cómo la Escritura nos dice en Hechos 9, 7 y 8, que los hombres, dice, que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Aquí nosotros miramos al orgulloso Pablo, al, digámoslo así, arrogante, al maestro. Vemos que necesita de que lo conduzcan, que lo lleven, porque no mira. Vemos nosotros, hermanos, esta experiencia de él, de tener que humillarse para que Dios lo pueda usar. Dice que lo envió a los mismos discípulos que él había estado persiguiendo para que estos le enseñaran, para que aprendiera de ellos. ¿Qué les parece? Uno del Sanedrín va a aprender de aquellos que no son eruditos, de aquellos que no son del Sanedrín. El Señor lo está mandando ahí para que aprenda de ellos. A veces, hermanos, nosotros, el Señor permite que pasemos por ciertas circunstancias para aprender. Y el Señor puede hacer que de repente, hermanos, estemos platicando con una persona que tenga poco, digámoslo así, conocimiento por su grado académico. Es posible que nosotros estemos con una persona que a lo mejor ni leer puede. Pero, hermanos, puede esa persona decirnos algunas cosas que pueden marcarnos, que pueden hacernos reflexionar. Dios va a hacer cualquier cosa, hermanos, para que pasemos por situaciones donde aprendamos humildad. Dice qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Y cuando despertó su conciencia, actuó acusándose a sí misma enérgicamente. Así nosotros, hermanos, miramos que el Señor lo humilló. Y es más, cuando se fue a Arabia ya, hermanos, también allá fue a experimentar humildad. Nosotros miramos en Hechos 9, versículo 9, que dice que estuvo 3 días, no en Arabia, 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días de reflexión, 3 días de autoexamen. Así nosotros vemos, hermanos, que Dios quiere que entendamos esta lección. ¿Quieres servir a la obra de Dios? ¿Quieres ser efectivo en la obra de Dios? Hermano, hermana, asegúrate que ya aprendiste la lección de la humildad, porque esto es lo primero que Pablo aprendió. ¿Qué más, hermano Benjamín, encontraste que vale la pena destacar? Sí, aquí hay otra pregunta y es la pregunta número 4. Dice que ¿qué nos enseña la relación de Saulo con Ananías acerca de la iglesia? Y aquí hablando de Ananías, en realidad no se encuentra mucho en la Biblia. Yo nada más quisiera que buscáramos un versículo que habla en cuanto a esto. Hechos 22, 12. Dice, ya cuando Pablo estaba relatando en cuanto a su conversión, él habló de mismo Ananías, y él en el versículo 12 del capítulo 22 dijo: entonces un Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Y ahí está relatando Pablo su conversión. Y lo interesante es cómo se refiere a Ananías.
aunque tenía el nombre, el mismo nombre de otro Ananías, pero ese se escribía con H en el Antiguo Testamento, y también el que murió, el esposo de Zafira, este es otro Ananías, pero dice que este era un varón piadoso, conforme a la ley, y que tenía buen testimonio. Qué bueno de que alguien dijera de nosotros, varón piadoso, de buen testimonio, o sea, un hombre en realidad de acuerdo al corazón de Dios, como se decía de David. Y qué bueno que Dios lo usó a Ananías, y cuando Dios le mandó que fuera con Saulo, él inmediatamente se recordó y le dice, Señor, pero yo sé de lo malo que ha sido Saulo, de lo mal que ha hecho a tus hijos, cómo los ha perseguido. Pero Dios le dice, no, ve, y hasta le da la dirección específica, y le dice, ve, porque yo lo he escogido para ser un instrumento para los gentiles. Y ahí vemos que cómo comienza la vida ya de cristiano de Pablo, ya no Saulo, sino que Pablo, de una manera tan poderosa como el Espíritu lo usó, pero usó primeramente a Ananías. Dice que fue y él acogió al nuevo miembro de la iglesia, e incluso dice que Ananías fue el que lo bautizó a Saulo en uno de los ríos de Damasco, y ahí comienza ahora el caminar de Pablo como cristiano. Me imagino que cuando llegaba a las iglesias y los que no sabían y veían entrar a Pablo, hasta se asustaban y decían, ya nos capturó ya nos llevó presos. Pero ya no era el Saulo de antes, ya era el Pablo transformado, y Dios estaba usando a un hombre piadoso como Ananías para encarrilarlo en el nuevo camino que Dios quería que Pablo llevara en la vida cristiana. Qué hermoso, hermanos, cuando la vida de un cristiano pues es ejemplar. Otros inmediatamente la miran y hablan bien. Pues vean ustedes lo que Pablo decía de Ananías. Un varón, decía, piadoso. Y se impresionó Pablo de la manera como Ananías lo trató. Así debemos nosotros, hermanos, buscar ser, que nuestro testimonio, que nuestro cristianismo sea tan influyente de manera que otros puedan decir, ese es un varón piadoso. En otras palabras, un varón consagrado, temeroso del Señor. Hermanos Flores, para cerrar, ¿qué más usted encontró de interesante en esta lección? Sí, pastor, aquí la pregunta número 5 dice, ¿podría yo, como Pablo, estar demorándome en algún lugar cuando Dios quiere que esté en otra parte? Y recordemos que aquí Pablo apenas, ya el antes Saulo, ahora Pablo convertido, está disfrutando de la coinonía de sus hermanos en Jerusalén y el amor que tiene para con su pueblo. Recordemos que él era muy celoso. Entonces, el estar en Jerusalén ahí le agradó y estaba muy gustoso. Ahora él quería trabajar por sus hermanos judíos. Sin embargo, Dios lo había llamado para que él fuera un discípulo para los gentiles. Y a veces nosotros también, así hemos dicho muchas veces, salir de las ciudades, movernos a otros lugares. Y bien haríamos en recordar el mandamiento aquel que dijo el Señor Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos a Pablo como él está no queriendo dejar Jerusalén. Entonces levanta lo que yo llamo la bendición de la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué la bendición de la persecución? Porque gracias a esa persecución ellos pudieron llegar a tener unidad, humildad, el Espíritu Santo, y después de ahí, después del Pentecostés, ellos salieron por toda la tierra a predicar el Evangelio. Y entonces no se conformaron con Jerusalén ni con Samaria. Dice el Señor, dice aquí la lección, dice, si la persecución llega ahí, vayan a otro lugar distinto. Dios guiará a su pueblo convirtiéndolos en una bendición en muchos lugares. O sea, si somos bendición aquí, pero a lo mejor es tiempo de estar en otro lugar. Dice, si no fuera por la persecución, no serían esparcidos tan extensamente en el extranjero para proclamar la verdad, hasta que en el cielo se diga,
consumado es, habrá siempre lugares donde trabajar, corazones para recibir el mensaje. Así es que, pastor, nosotros como Abraham, como los patriarcas, aquí no somos para quedarnos. Somos extranjeros y advenedizos, y nuestra comisión es llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si estamos muy contentos aquí, cada quien en nuestros lugares, porque es nuestra área de confort, pero el Señor, cuando decida levantar el fuego de la persecución, espero que seamos bendición a donde quiera que el Señor nos lleve. Así es, hermanos. ¿Cómo saber que Dios nos quiere en otra parte? ¿Cómo saberlo? Eso, hermanos, se puede saber si la comunión íntima con el Señor es permanente. Si se tiene de verdad esa relación así estrecha, lo sabremos. Él mismo nos lo hará saber, de que no debemos estar tal vez por mucho tiempo en un lugar, sino que en otro. Así que termino diciéndoles, asegurémonos, tener la comunión que tuvo Ananías con Cristo, tener la comunión que Pablo tuvo con Cristo, y así los acontecimientos y todo lo que Él permita que nos suceda, nos lleven finalmente a estar donde Él quiere que estemos. Oramos por eso. Vamos a arrodillarnos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado esta semana en relación con la rendición de Pablo a tus divinos pies, cuando finalmente, Señor, fue humillado. En relación con todo lo que nos has enseñado con respecto a Ananías y la iglesia, con respecto al mismo Pablo después de haberse humillado. Señor, gracias por hacernos ver que es necesario primeramente entender que tú, cuando llamas a alguien, lo llamas para que trabaje en la obra. Y en ese sentido, Señor, todos hemos sido llamados, pero no todos a veces trabajamos en la obra. Así que te rogamos que entendamos el propósito del llamado y que lo veamos ejemplificado en Pablo, que lo llamaste para que predicara tu palabra, y él lo hizo inmediatamente. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que tu Espíritu nos guíe y que, Señor, nos despiertes a la acción, pero previamente haciendo que experimentemos la humildad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.